Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario de análisis del presupuesto de la República y planes de gobierno de partidos políticos. En nombre de Grupo La FICE y Grant Thornton, les damos la más cordial bienvenida a todos. Hoy tenemos la participación de tres expertos en este tema tan importante. Definitivamente el presupuesto de la República en Costa Rica ha empezado a tomar relevancia durante los últimos 8 años, donde eh, definitivamente a nivel de financiamiento del gasto, los impuestos que hoy todos pagamos no son suficientes para financiar ese plan de gastos. Y bueno, cada año tenemos que financiar ese presupuesto con un nivel de endeudamiento que ya ha empezado a llegar a ser importante y recientemente, bueno, ha sido parte de las cosas que han sido noticia en los medios a través de los diferentes acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos internacionales. Y bueno, ¿y qué más que dar un análisis de este presupuesto de la República para el año 2022 a 4 días de ir a las urnas y tener que elegir a nuestro próximo primer magistrado de la República hacia los próximos 4 años? Y todo esto dentro de un entorno donde todavía tenemos 42% de indecisos y justamente como lo dice el medio La Nación el día de hoy, el domingo cualquier cosa puede pasar. Desde que alguien gane en primera ronda, que es bastante poco probable de acuerdo a los analistas políticos, hasta una segunda ronda que hoy por hoy no sabemos claramente quién la va a disputar. Hoy nos acompañan de Grant Thornton para este análisis, Ivania Méndez, abogada de profesión, graduada con honores de la Universidad de Costa Rica y con estudios en la Escuela Libre del Derecho y el Instituto Social de Derecho y Economía en España. Ivania tiene más de 10 años de experiencia profesional y es actualmente la gerente legal y de impuestos de Grant Thornton. También nos acompaña don Germán Morales. Don Germán es licenciado en Administración de Empresas, ya ha participado en varios seminarios con nosotros, es contador público autorizado y con amplia experiencia en el ámbito público y privado. En la parte pública, bueno, trabajando para la Dirección General de Tributación Directa, el Ministerio de Hacienda, y en la parte privada como consultor de transnacionales y corporaciones relevantes acá en Costa Rica. Y por último, don Mario Hidalgo, y no por ello menos importante, don Mario es abogado de profesión también, especialista en derecho tributario, es socio de impuestos de Grant Thornton, también con amplia experiencia en la parte pública a nivel de juicios tributarios, litigando en las cortes, en las diferentes salas. Nos comparte toda su experiencia a ese nivel en el Poder Judicial, digamos, y practicando en el Poder Judicial en este tema y en este análisis. Iniciará el seminario don Germán Morales primero con un análisis del plan de gastos que comentábamos, representa ya más del 10% del Producto Interno Bruto cada año y va creciendo. Y luego tanto Ivania como don Mario nos van a hacer un análisis de el espectro político que tenemos hoy y cuáles son las diferentes políticas para enfrentar este plan de ingresos y gastos en los próximos 4 años. Muy importante también hacerles hincapié en que para los que aún estamos indecisos, hoy hay debate a las 8 de la noche en Canal 6 y mañana hay debate en Canal 7 también. Ivania tiene clarísimo a quienes han invitado y quienes están ahí pendientes por ingresar, pero definitivamente son las fuerzas que están ahí en las encuestas entre los primeros 5 o 6 lugares. Así es que, sin más que presentar, le doy la palabra a don Germán Morales para que inicie. Recuerden que pueden hacer preguntas a través de la sección Q y A
así como en el chat del seminario. Adelante, Germán. Buenos días, don Jorge. Buenos días, Ivania y Mario, que nos acompañan en este evento el día de hoy, al Banco La FICE por invitarnos a estar con ustedes presente. Siempre nosotros muy agradecidos de acompañarles hoy en un evento como lo diría don Mario, que está aquí a la par mía, de palpitante actualidad, jamás más importante que hoy hablar del tema del presupuesto de la República y los planes de gobierno de los partidos políticos a 3 días de las elecciones. Entonces me parece que es importante, en donde lo que tratamos de hacer es un análisis objetivo de lo que dicen los partidos políticos respecto a los temas de impuestos, viendo las dos partes que son relevantes en un análisis financiero del Estado, que es el nivel de ingresos y lo de los gastos. Y ver de esa forma, ¿qué dicen los partidos políticos en sus planes de gobierno? No estamos recogiendo lo que dicen los partidos a veces en los medios o lo que responden, porque más eso corresponde a una respuesta puntual, específica, pero no a la esencia que podría estar en un plan de gobierno. Así que lo que vamos a hablar es de lo que está en los planes de gobierno de los partidos políticos. Un comentario, tengo una tos seca todavía, producto de un resabio de un tema de coronavirus que me dio semanas anteriores, así que les pido disculpas porque me van a escuchar en cualquier momento que tengo una tos ahí complicada, pero ya no es de coronavirus, repito, ya es un resabio que tengo anteriormente. Ivania, pasemos un poquito al temario. Vamos a ver tres cosas. La primera parte tenemos que entender lo que dice don Jorge, cómo está conformados los ingresos del Estado, donde tenemos dos, que son los impuestos, que serían los ingresos ordinarios, como en una empresa, vender bienes o prestar servicios, y los ingresos extraordinarios, que son los recursos que vienen de fuentes de financiamiento. Después vamos a ver cómo está conformado los gastos, que es lo que llamaríamos una empresa, la planilla, la obra, el agua, la luz, el teléfono, y otros gastos extraordinarios, que es lo que se llama, en el caso del Estado, el servicio a la deuda, que incluye dos conceptos, el concepto de interés y el concepto de amortización, porque el Estado, el servicio a la deuda, el gasto financiero se ve como uno solo, ya sea cuota o ya sea solo interés. Y la segunda parte, vamos a extender un poquito el análisis de lo que dicen las propuestas de los partidos políticos, veintitantos, Ivania los va a explicar con detalle, sobre cuáles son las ideas de ellos respecto a la política fiscal del gobierno. Dentro de todo lo que ellos dicen, lo vamos a analizar en un momento importante donde el gasto público es fundamental entenderlo, donde impuestos son fundamental entenderlo, porque ustedes se van a dar cuenta, lo que les vamos a contar, que cuando algunos políticos hoy en el debate, como dice don Jorge, que se va a dar en Canal 6, van a hablar de que tienen planes para hacer a X, Y, Z, o impuestos X, Y, Z, cuando vamos a explicar nosotros esto, se va a decir, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer si tienen una camisa de fuerza porque tienen ya acomodado todos los ingresos y todos los gastos? Yo no puedo hacer una cosa si no la tomo. Y por último, vamos a establecer entonces que ustedes van a concluir, el punto 3 lo van a cumplir ustedes después de escucharnos, que hay una serie de partidos políticos que tienen propuestas muy generales, o sea, digamos, dentro de lo que se ve en los veintitantos, completa, en donde se enfoca al ingreso y al gasto público, filosofías de centro izquierda o un tanto de centro derecha, como queramos llamarlo, pero al final son propuestas bastante amplias, y otros partidos que tienen propuestas muy limitadas, donde uno podría pensar, ustedes son los que lo van a cumplir, que son partidos políticos que nacen simplemente para proteger o para beneficiar a un sector específico de la población, pero que no tienen una propuesta de solución total del país. Y por eso su propuesta de temas fiscales se reduce solamente a beneficiar un determinado sector. Es una conclusión que creo que ustedes van a sacar producto de lo que vamos a presentar el día de hoy. Por favor, la siguiente lámina, Iván. El presupuesto de la República 2022, que fue presentado por el ministro de Hacienda en el mes de noviembre, es 11.5 billones de colones, lo que representa un aumento de 1.94 respecto al presupuesto de inicio del 2021. Esto es importante indicar porque el presupuesto tiene crecimiento todos los años. Y cuando aquí hablo que el crecimiento es 1.94, eso quiero que lo tomen en cuenta porque son los elementos reguladores de hoy en adelante que nos van a permitir establecer con claridad cómo es que tiene que trabajar el Estado. Este presupuesto solo incluye los ingresos y los gastos de los 18 ministerios
de la Asamblea Legislativa, Contraloría, Defensoría de los Habitantes, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones. Todos los demás instituciones que se llamaríamos autónomas y semiautónomas tienen su propio presupuesto y no están regulados en este presupuesto que se fue. Por lo tanto, el ICE tendrá su presupuesto, el AIA tendrá su presupuesto, Recope su presupuesto. En consecuencia, el presupuesto del Estado como tal es mucho más grande que el que voy a mencionar acá en números. En la siguiente lámina, vamos a ver entonces que Elian Villegas, cuando establece el presupuesto que entregó a la Asamblea Legislativa y que ya fue aprobado, dice que está cumpliendo la regla fiscal. La regla fiscal fue la regla, como le dice don Mario, es la tercera pata del banco que fue aprobado por medio de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que entró a regir el 1 de julio del 19, que establece un límite al nivel de crecimiento del gasto respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto. Importantísimo entender esto. Varias veces el presidente del Banco Central ha dicho que lo mejor que le ha pasado a Costa Rica es haber aprobado esta regla fiscal. Cada día estoy convencido de que eso es lo correcto, que es una ley que establece que mientras exista determinado grado de deuda del Estado, el gasto va a crecer máximo A, máximo B o máximo C. ¿Por qué es importante esto? Porque este límite no lo teníamos. Porque indistintamente los ingresos que el Estado produce, los ministerios proyectaban gastos, sin saber de dónde venían los ingresos, sin importarles de dónde. La palabra presupuesto para los que somos del sector financiero es un equilibrio entre ingresos y gastos. No puede haber un presupuesto que tenga déficit, tiene que cuadrar. Históricamente los gobiernos tienen presupuestos deficitarios. Dicen de dónde, dicen que van a hacer con los gastos y los ingresos serán los que serán y lo que hace falta me endeudo para producirlo. Por primera vez, al aprobarse esta regla fiscal, evidentemente ya no va a suceder porque es ley de la República que se mantenga esta regulación. Ustedes, a nivel de comentario, han visto cómo hay sectores que quieren salirse de la aplicación de la regla fiscal, el sector educativo, algunas municipalidades, el Poder Judicial. Y realmente van a verlo en el análisis que hacemos de los partidos políticos. Esto es fundamental mantenerlo y que la regla fiscal no se violente y se respete, porque es fundamental que el poder entienda, que el gobierno entienda que solo puede gastar los ingresos que produce el país y que si quiere gastar más va a tener que ir a endeudarse, porque eso es algo que tiene que quedar claro. Si el gobierno quiere gastar más, tiene que ir a endeudarse. No hay ingresos ordinarios nuevos. Si nos vamos a una empresa privada, si la empresa está vendiendo 100 millones de colones y quiere gastar 110, tiene que ir al banco la FICI a pedir prestado. Porque si quiere gastar 110, las ventas a las que se dedica esa empresa solo está produciendo 100 millones. Y esa empresa quiere gastar 110. Tiene que ir a pedir prestado. Y si va a pedir prestado, tiene una carga de amortización de intereses que tiene que cubrirla. ¿Y de dónde la va a cubrir? Con otra deuda del Banco La FICI. Y con otra deuda del Banco La FICI. Entonces se vuelve al final, como estamos hoy en Costa Rica, que estoy endeudándome para pagar el servicio de la deuda anterior. Eso se vuelve entonces que hay un crecimiento del endeudamiento a infinito y que no hay un horizonte posible de que la deuda se llegue a pagar. La siguiente lámina, vamos a ver cómo está conformado un poco ya el presupuesto. La regla fiscal, dentro de lo que establece, estamos aplicando lo que se llama el cuarto escenario, es decir, el más terrible de los 4 que establece la regla fiscal, que es que cuando la deuda sobrepase el 65% del Producto Interno Bruto, el gasto no puede crecer más que 1,96. Aplicando la regla fiscal, que es ley de la República, según criterio de la Contraloría, establece que cuando nuestra deuda es mayor al 65% del Producto Interno Bruto, hoy es un 67%, es decir, ya lo sobrepasamos, el gasto solo puede crecer 1,96. Esto es fundamental porque entonces, como le dice el ministro de Hacienda, si él respeta la regla fiscal, evidentemente los ministerios, si ustedes tienen amigos en los ministerios, hoy tienen problemas de ejecución, porque no pueden seguir gastando lo que estaban gastando, no les va a alcanzar. Estaba participando un día de estos en unos eventos del sector universitario y estiman que si siguen gastando como han gastado por mes a mes, el presupuesto les llega a octubre. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que distribuir
ese ingreso que no tiene dentro de todo lo que va a hacer en el año, teniendo prioridad a lo que es prioridad, crecer lo que puedan crecer y lo que no va a tener que dejarse de hacer. Esperemos que sean gastos suntuarios, viáticos, bonos, pagos de horas adicionales, que son los que más están encareciendo la planilla al fin y al cabo. La siguiente lámina, nos vamos a dar cuenta que en el segundo año consecutivo el gasto primario, es decir, el gasto ordinario sin incluir financiero respecto al Producto Interno Bruto se reduce de 16.84 a 16.14. Esto es fundamental en que entendamos que Costa Rica, a raíz de la regla fiscal, sí está haciendo la tarea de que no crezca más el déficit fiscal. Con esta formulita que estamos disminuyendo de 16.4 el gas, 0.84 a 16.14, es ir en la dirección correcta, es que el gasto deje de crecer. Y si el gasto deja de crecer, nos estamos dejando de endeudar y por lo tanto podríamos estar en algún momento mejor. La siguiente lámina, el 52.8% del presupuesto son con ingresos que se producen propios de impuestos y el 47.2% es de deuda. Entonces, esta compañía que gasta 100 millones de colones, que ese es el gasto de una compañía, el 52.8% lo cubre con los ingresos que tiene de ventas y de bienes que se dedica a vender. Y tiene que tener deuda para pagar el 47% del gasto. Es decir, evidentemente somos una empresa altamente endeudada, que ni siquiera cubrimos la operación normal con los ingresos que tenemos. En el año 21, esto era un 54.9, lo que se cubrían los gastos, y un 45.1 producto de ingresos. Esto quiere decir que estamos mejorando. Vea que aquí está bajando poquitos centavos de centésimas, pero estamos bajando y cada vez nuestro endeudamiento ya va representando menos del total del Producto Interno Bruto. En el año 20 era 52% contra 48%. Vea que entonces evidentemente sí vamos a la baja. En la siguiente lámina, Iván, el servicio de la deuda, amortización e intereses, consumirá el 43.2% del total del presupuesto. ¿Verdad? ¡Qué barbaridad! Es decir, que estamos teniendo deudas para cubrir gastos ordinarios, que son el 43.2% del total del presupuesto del Estado. De este porcentaje, más de 2.2 billones de colones, el 19.3% del total del presupuesto, se destina a pagar intereses. Sin embargo, Hacienda destacó que para el próximo año el rubro de intereses crecerá menos de 3.6%. Y ahí viene la felicidad. Crecerá menos de 3.6%. ¿Por qué? Porque había crecido más de 6%. Quiere decir que con la aplicación de la regla fiscal que ustedes han oído y la forma en que están trabajando los presupuestos ahora, evidentemente el gasto de deuda es menos necesario, está decreciendo y es posible entonces dejar de endeudarnos tanto. Esto viene de dos formas claras. El Estado como país hemos hecho mucho en aumentar los impuestos. Usted sabe que tenemos una ley de IVA nueva que fue aprobado también con fortalecimiento de finanzas públicas que grava todos los servicios con el 13%. Y tenemos una ley de renta nueva con un capítulo 11 que grava las ganancias de capital. Entonces esto le está dando ingreso al Estado. Es decir, que la recaudación está aumentando, por un lado, fundamental, y la regla fiscal está haciendo su trabajo. ¿Qué podría pensar uno aquí que está haciendo falta? Algo que desde que se aprobó fortalecimiento de las finanzas públicas se dijo que era lo que venía, aprobar la ley de empleo público que regula el crecimiento de los salarios del Estado y que permite tener igual salario para igual puesto en todo el sector público. No esas diferencias que existen de que un chofer de una institución gana tanto y en otra institución gana tanto, simplemente porque lo decidieron así los jerarcas de esa institución. Esta ley de empleo público es la que hace falta, que ustedes han visto que fue aprobada en primer debate, fue a la sala constitucional, tiene una serie de deficiencias y se están corrigiendo y esperemos que sea aprobada después de las elecciones del domingo. La siguiente lámina, Iván, por favor. Hacienda proyecta para el 22 un incremento de 2.8 de la recaudación. Lo que les decía, ¿de dónde viene esto? Evidentemente los impuestos nuevos, el IVA. Acuérdense que el IVA está creciendo permanentemente porque hay sectores como construcción que están todavía con tarifa de 4, que van a entrar a tarifa de 8. Hay sector como el turismo que está deprimido porque no hay tanto turismo, ya se está creciendo en buena hora.
pero además tiene tasas preferenciales también. Entonces falta más de recaudar porque la ley no ha terminado de aplicarse. No es que la ley no es correcta, la ley tiene que terminar de tener sus tarifas plenas del 13% y eso va a más recaudación. Aquí en el mundo, el impuesto recaudador es IVA, no es renta. Por eso cuando ustedes escuchen que algún partido dice que va a bajar el IVA, uno no entiende porque entonces significa que va a tocar el ingreso más importante que tiene el Estado. El 71.4% del presupuesto se destina a gastos corrientes y el 4.4% a gastos de capital. Sí, desgraciadamente, en la forma en que está estructurado el presupuesto del Estado, es muy poco lo que estamos haciendo en inversión. Solo estamos gastando el 4.4% en inversión. Es decir, carreteras, edificios, ese tipo de cosas. Evidentemente, estamos orientados al gasto. El restante 24.2% corresponde a transacciones financieras y sumas sin asignación que se tienen que trasladar, lo que el Estado le traslada a las demás instituciones para que sobrevivan, pensiones y otra serie de cosas más, donde el Estado no tiene nada más que trasladar. Así está conformado el presupuesto de la República del año 22 comparado con el 21. Vean qué importante, el 24.6% viene de transferencias corrientes y lo que el Estado traslada a las demás empresas del Estado para que sobrevivan. El 24.2 es amortización de la deuda, salarios es el 24.1, intereses y comisiones 19.5, servicios profesionales, contrataciones 3.7, transferencias de capital 2.2, bienes duraderos, algunos bienes inmuebles que compren, materiales y suministros, activos financieros y cuentas especiales. Es decir, si ya tenemos un presupuesto conformado, está distribuido, es donde los candidatos tienen que decirnos qué van a hacer. Si van a reducir impuestos, ¿cómo van a cubrir el gasto que ya está en el presupuesto? O si van a hacer aumentos de impuestos, ¿qué van a hacer con la economía? ¿La van a deprimir? ¿Va a hacer que entonces tenga menos ingresos? Y aquí es donde, para terminar la última lámina, darle la palabra a Ivania y a Mario, donde tenemos que ser muy claro que la forma más importante aquí en el mundo para aumentar la recaudación es que la economía se reactive y que al reactivarse la economía hayan más transacciones y entonces aumente las ventas y las compras y genere más IVA y más ganancias y ahí se paguen los impuestos. Esto es una proyección que si con el presupuesto del año 22 se mantiene el 23, el 24 y el 25, con esos supuestos de crecimiento real del Producto Interno Bruto, de crecimiento nominal, de la tasa efectiva de interés, el último renglón dice relación de la deuda respecto al Producto Interno Bruto. Vea que en el año 22 la deuda representa un 71.7 como presupuesto. Pero vea que ya en el 25 es 70.42. Es decir, que si nosotros tenemos la posibilidad de mantener esta forma de operar con la regla fiscal, con los ingresos tributarios, nosotros podríamos como país empezar a ver la reducción del gasto financiero y por lo tanto la necesidad de seguir tomando deuda y deuda para crecer. Esto es muy importante ya para darle la palabra a Mario y Ivania, que entonces cuando ustedes van a escuchar hoy el debate, Canal 6, tomen en cuenta que los candidatos están amarrados y que no pueden hacer mucho y que cuando ofrecen, como lo vamos a ver, reducción de impuestos o aumentar gastos, dice, pero ¿de dónde lo van a sacar? ¿Qué es lo que están haciendo? Lo más importante pues, sería la reactivación económica para poder lograr. Ivania, la siguiente lámina creo que ya ahí. Entonces empiezo con don Mario y usted y ahí se van intercambiando. Adelante, don Mario. Correcto, muy buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Antes de entrar a hacer un análisis de los planes de gobierno y la propuesta fiscal que cada uno de los partidos políticos traen para estas elecciones, quisiéramos hacer una muy breve reseña histórica que nos permita entender un poco el escenario electoral actual. Están viendo sus pantallas la papeleta a presidencia con la que nos vamos a encontrar en las urnas el domingo. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay 25 partidos políticos con candidatos a la presidencia. Inicialmente presentaron inscripción 27 partidos políticos. Sin embargo, 2 de ellos no cumplieron con los requisitos y tenemos entonces el panorama que tenemos en pantalla en este momento. Es el número más alto de inscripciones y candidaturas a la presidencia que el país ha tenido hasta el día de hoy. A esto debemos sumarle el hecho de que hay 38 partidos políticos
optando por una curul al poder legislativo. ¿Qué nos deja ver esto? Recordemos que Costa Rica ha sido históricamente un país bipartidista, liderado básicamente por el Partido de Liberación Nacional y el Partido de Unidad Social Cristiana. Partidos que en conjunto en las elecciones efectuadas entre los años 1986 y 1994 controlaron más del 97% de los votos válidos para la presidencia. Sin embargo, escándalos por corrupción y otros que se presentaron entre los años 1998 y 2006, que involucraron justamente a estos dos partidos, hicieron que ambas fuerzas políticas en las elecciones del año 2006 capturaran apenas el 44.5% de los votos presidenciales. En esas mismas elecciones del año 2006, ya 14 partidos políticos compitieron por la presidencia y la participación ciudadana disminuyó a un 65.2%. Para el año 2002 ya veíamos aparecer una tercera fuerza política en el escenario, el Partido Acción Ciudadana, que es el actual partido en el gobierno. Este partido capturó un 26.2% de los votos, obligando al Partido de Liberación Nacional y al Partido de Unidad Social Cristiana a ir a medir sus fuerzas en una segunda vuelta electoral. Esta fue la primera vez en Costa Rica que ningún candidato alcanzó el umbral del 40% requerido para ganar las elecciones presidenciales en una primera vuelta. ¿Qué tenemos entonces con esto? Que Costa Rica ha estado gobernado básicamente durante los últimos 20 años por 3 partidos políticos básicamente. En orden cronológico, el Partido Unidad Social Cristiana, que estuvo en la presidencia los mandatos de 1998 y 2002, con los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco. Luego el Partido de Liberación Nacional, que lideró el país en los mandatos del 2006 y el 2010 con los expresidentes Óscar Arias y Laura Chinchilla. Y finalmente el Partido Acción Ciudadana, que ha liderado el gobierno en los periodos 2014 y 2018 con el expresidente Luis Guillermo Solís y el actual presidente Carlos Alvarado. Esta es la papeleta con la que básicamente nosotros nos vamos a encontrar el domingo en las urnas. Entremos entonces a ver cuáles son estos 25 partidos políticos. Hay muchos de ellos que ya están consolidados en Costa Rica y muchos otros son de reciente creación, pero con personas en la candidatura a la presidencia que ya tienen cierta trayectoria política en el país. Como podemos ver, el primero sería Alianza Demócrata Cristiana, cuyo candidato a la presidencia es el doctor Cristian Rivera. Tenemos luego a Costa Rica Justa, con el señor Rolando Araya, Movimiento Socialdemócrata Costarricense, con Roland Jiménez, el partido actualmente en la presidencia, Acción Ciudadana, con el señor Welmer Ramos, el Partido de los Trabajadores, con John Vega, Encuentro Nacional, con Óscar Gerardo Campos, Justicia Social Costarricense, con la señora Carmen Quesada, Liberación Nacional, con el expresidente José María Figueres, Liberal Progresista, con el señor Eliezer Feinsay, Nueva Generación, con Sergio Mena, Nueva República, con Fabricio Alvarado, Republicano Social Cristiano, con Rodolfo Hernández, Unión Costarricense Democrática, con Marisela Morales, Progreso Social Democrático, con Rodrigo Chávez, Unidad Social Cristiana, con la ex vicepresidenta de la República, Linet Saborío, Unidos Podemos, con la señora Natalia Díaz, Unión Liberal, con Federico Malabasi, Accesibilidad sin Exclusión, con Óscar López, Frente Amplio, con José María Villalta, Fuerza Nacional, con Graving Moya, Integración Nacional, con Walter Muñoz, Movimiento Libertario, con Luis Alberto Cordero, Nuestro Pueblo, con el señor Rodolfo Pisa, Pueblo Unido, con Martín Chinchilla, y finalmente Restauración Nacional, con Eduardo Cruz. ¿Qué tenemos entonces aquí? ¿Cuál es el panorama político costarricense actualmente? Si tomamos como punto de partida la movilización y las convenciones de los 3 partidos que han ocupado el gobierno durante los últimos 20 años, como lo mencionaba Germán ahora hace poco, pues parece poco probable que alguno vaya a alcanzar el umbral del 40% necesario para ganar la presidencia en primera vuelta.
Esto pese a que tenemos un 60% del electorado que dice que planea ir a votar. Sin embargo, recordemos que dentro de ese 60% tenemos un 40% que todavía para el mes de enero y hoy se consideraban indecisos. Pero entonces, tomando en consideración estos números y la presencia de 25 partidos políticos, considerando además que el 90% de los ingresos en Costa Rica provienen de impuestos, teniendo el país un catálogo tributario compuesto por 110 impuestos en total, donde 8 de ellos recaudan aproximadamente el 82% del total de los ingresos del gobierno central y 103 impuestos aportan menos del 10% de los ingresos a las arcas públicas. Vamos a entrar ahora sí a analizar cuáles son las principales propuestas que estos 25 partidos están haciendo de cara a estas elecciones y cuál es el plan fiscal que cada uno de ellos propone y que obviamente nos va a afectar a todos. Para esto vamos a contar también con la participación de don Mario Hidalgo, a quien le doy la bienvenida para que comencemos con el análisis de los planes políticos. Muchas gracias, Ivana. Muchas gracias a los presentes y a las personas que nos acompañan. Y a mí me corresponde pues tratar de poner los puntos sobre las IES a partir de este momento en adelante y tratar de desentrañar y aclarar cuál es la postura de estas 25 fuerzas políticas de cara a este tema que nos ocupe, ¿verdad? Recordemos también, antes de hacer esa revisión, que esta información pues, fue precisada a partir de los planes de gobierno. A veces escuchamos a algunos candidatos en los diferentes medios que los entrevistan o en los debates que mencionan otros detalles o mencionan otras posiciones o se separan un poquito de lo que dice el plan de gobierno, pero sí destacar de que esta información se ha extraído de lo que está y está presente en esos documentos que son en la gran mayoría de los casos, para no decir todos, pues de pleno acceso público. Recordemos que en nuestro país este tema del ingreso manejado por las normas tributarias y del lado de los egresos, como lo explicó don Germán, que son el derecho presupuestario o las normas presupuestarias, pues deben estar en equilibrio y que desde hace 20 años se habla en Costa Rica de la necesidad de reforzar el sistema tributario costarricense, entendido sistema tributario como un sistema que permite la adecuada redistribución de la riqueza, ¿verdad? Ya no se ve el derecho tributario y el sistema tributario como un mecanismo para llegar recursos de manera irrestricta al Estado para satisfacer, digamos, necesidades colectivas, sino que se ve como un instrumento de política económica de manera generalizada. Entonces, en los últimos 20 años aquí en Costa Rica se han debatido este tema sobre 3 puntos. La necesidad del remozamiento de nuestro sistema tributario, que se ha entendido como la labor de dotar al Estado costarricense de mayores recursos para recaudar mejor los impuestos ya existentes, ¿verdad? Que ese es un enfoque, una perspectiva que algunos han sostenido y la mayoría del esfuerzo legislativo en los últimos años ha venido por ese lado hasta la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde, como lo explicó don Germán, se crearon nuevos supuestos de tributación con impuestos ya existentes, pero se amplió, digamos, los supuestos que deben contribuir, las manifestaciones de riqueza llamadas a contribuir, incrementando o incrementar los ingresos del Estado. Y el tercer componente es la reducción del gasto público, que eso pues inquieta a tirios y troyanos cuando se pone sobre la mesa porque hay sectores que se sienten aludidos, se sienten atacados y se sienten que se les ha identificado como los causantes de la situación económica que vive nuestro país. Lo cierto del caso es que ya no hay más tiempo, ¿verdad? Y la idea es hacer un tamizaje de las propuestas políticas a partir de estos 3 elementos, ¿verdad? De los componentes más importantes que han dicho los diferentes fuerzas políticas convocadas sobre este tema, si se arriman más al tema de la reducción del gasto público, si la sugerencia de ellos es la creación de nuevos impuestos
O 3, un remozamiento de verdad integral del sistema tributario costarricense. A partir de esos 3 ejes temáticos, hemos construido estas filminas que permiten dar una visión, digamos, bastante puntual de lo que proponen estas personas o estas fuerzas políticas de cara a la solución de los problemas que hemos venido mencionando a lo largo de esta presentación. Entonces, uno de los primeros puntos cardinales importantes es cuáles de estos candidatos hacen alusión a lo que conocemos como el combate contra la evasión y el contrabando, a que esto estaría en la lista del remozamiento del sistema tributario, que es dotar a la administración tributaria de mayores herramientas, mayores elementos para poder recaudar mejor lo que ya existe, ¿verdad? Recordemos que por ahí se dice que la evasión en Costa Rica y la ilusión, que a veces se manejan como sinónimos sin serlo, pues son bastante altas. Lo que pasa es que para mí esas estimaciones que se hacen es un poco complicado sostenerlas o respaldarlas, porque para saber cuántos alumnos hacen falta en una clase, yo tengo que saber la lista completa de estudiantes. Y es muy difícil decir que en nuestro país tenemos absoluta claridad de cuál es el total de contribuyentes y en qué monto deberían estar contribuyendo. Bueno, lo cierto del caso es que por ahí andan algunos números, unos más altos que otros, pero sí no podemos negar, ¿verdad?, que hay evasión, hay personas que no están contribuyendo el monto que deben o que les corresponde, y también el tema en lo que son la importación, ¿verdad?, de mercancías, tenemos un elemento importante del contrabando. Entonces, sin lugar a dudas, tomar acción concreta para combatir la evasión y el contrabando, pues es un eje temático importante que debería ser tomado en cuenta por cualquiera de estas fuerzas políticas. Con esa posición encontramos al Partido Alianza Demócrata Cristiana, que al menos nos ha indicado o indica en su plan de gobierno que sí tiene intenciones de realizar labores en esa dirección. Costa Rica Justa también, el Movimiento Social Demócrata Costarricense también, ¿verdad? Acción Ciudadana lo ha respaldado, Encuentro Nacional de manera tangencial, pero lo ha mencionado, Justicia Social Costarricense, Liberal Progresista, también Nueva República, ha hecho menciones. Por favor, si vamos avanzando. Perdón, don Mario, tal vez ahí nada Sí, más acotar que sí. uno de los temas que se ha integrado dentro del combate contra la evasión es la informalidad, que dicen que debería ser uno de los primeros temas a atacarse. Máxime que es uno de los compromisos adoptados por Costa Rica con la OCDE, ¿verdad? Correcto, sí, muchas gracias, Ivania. Eso en efecto es también parte importante, lo cual nos lleva a otros aspectos, ¿verdad? Porque el tema de combatir la informalidad en el medio costarricense es un tema que tiene muchísimas aristas y es muy complejo, ¿verdad? Recordemos que desde la fundación de la Alianza para el Progreso, que fue una agencia que instituyó el expresidente Kennedy en la década de los 60 y que dio al nacimiento del Código de Normas y Proyectos Tributarios, pues en aquellos años se vaticinó que el déficit fiscal era un problema y que íbamos a tener en la América Latina problemas de esta naturaleza, lo cual se convirtió en una verdad correcta y cierta. La informalidad es un problema serio porque evita que se contribuya, digamos, correctamente de acuerdo a las necesidades de las personas. Y esto nos lleva a analizar temas como la contribución a la seguridad social, ¿verdad?, que es un tema álgido también, que por la pandemia pues nadie quiere abordar correctamente, donde tenemos instituciones, ¿verdad?, este sector en donde se ha querido a medias tintas decir algo, pero tampoco se ha dicho concretamente cómo se va a montar. Entonces, dentro de estas iniciativas de la Alianza para el Progreso, lo que se ha indicado es que los gobiernos debían tejer aquellos puentes transicionales, para que migraran las personas de la informalidad a la formalidad y se convirtieran en contribuyentes normales. Pero esto, digamos, mucho no se ha desarrollado en los planes de gobierno. Adelante, por favor. En lo que es la ampliación de la base contributiva, ¿verdad?, que es prácticamente crear mejores impuestos o subir tasas, ¿verdad?, lo que se conoce como una reforma fiscal, ¿verdad? Sí lo han tocado este tema, la necesidad de hacerlo, ¿verdad? Alianza Democrática Cristiana. En este sentido, pues lo que estamos hablando es de crear nuevas categorías de contribuyentes
o crear nuevas situaciones o manifestaciones de riqueza que están sujetas a tributación. Todavía quedan por ahí, ¿verdad? Algunas manifestaciones de riqueza que no han sido llamadas a contribuir, como por ejemplo son las herencias, como por ejemplo otras manifestaciones de riqueza, ciertos supuestos de ganancias. Está el tema de la renta mundial, ¿verdad? Las ganancias que se generan en el extranjero, ya sea desde una perspectiva activa o pasiva, son temas que todavía siguen dando vuelta y que los candidatos de manera tímida pues las han venido tocando cuando se les han preguntado. Pero convencidos de esta necesidad de ampliar la base contributiva, pues les decía, Alianza Democrática, Costa Rica Justa, Encuentro Nacional, Justicia Social Costarricense, Liberación Nacional, Liberal Progresista, Nueva Generación y Republicano Social Cristiano, pues han tocado este tema, repito, la necesidad de ampliar la base contributiva, es decir, los impuestos en los cuales los contribuyentes deben pagar, y crear nuevas categorías también de contribuyentes para ayudar a tocar este tema y paliar el déficit fiscal que sigue también siendo una situación importante. Incluso algunos de estos candidatos tienen una posición contradictoria porque por un lado nos hablan de ampliación de la base contributiva, pero por otro lado nos dicen que hay que reducir la cantidad de impuestos. Cuando se pregunta cuáles impuestos, pues la respuesta que se brinda son aquellos que son anacrónicos y que cuesta más gestionarlos que el ingreso que provocan realmente para el Estado costarricense, pero realmente no vemos una posición clara, un mensaje directo, una posición, digamos, ajustada a la realidad. Adelante, por favor. Hay una propuesta que también, y esto iba un poco con lo que señalaba doña Ivania, que es la ampliación de la base contributiva a través de bancarización, ¿verdad? Que es obligar a la gente que está en la informalidad, a la gente que no utiliza el sistema financiero regulado, pues que se una a esta fuerza contributiva a través de la bancarización, lo cual es un planteamiento interesante, y sobre este tema lo ha mencionado Alianza Demócrata Cristiana de manera más directa. En el eje que habíamos hablado, ¿verdad?, de definición de las normas impositivas, pues Alianza Demócrata Cristiana también es el que ha hecho, digamos, una mención directa a este tema en sus planes de gobierno. Si nos vamos a otros candidatos, pues estos también han hecho alusiones al tema, pero nadie dice cuáles son esas normas que hay que revisar y cómo deben revisarse, ¿verdad? Repito, cuál es el camino, nuevos impuestos o remozar las existentes, darle mayores atribuciones a los órganos tributarios para que hagan mejor su tarea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese es sigue siendo una disyuntiva que realmente no ha sido abordada con claridad por los diferentes candidatos. La que sigue, por favor. Bueno, en simplificar el sistema de impuestos, tenemos Costa Rica Justa, Movimiento Social Demócrata Costarricense, y también pues ha hecho manifestaciones más públicas y generales el partido del señor, o el movimiento del señor Eliezer Feinsack, ¿verdad?, que nos ha hablado o ha utilizado como criterio la reducción, incluso él ha hablado de 90-80 impuestos, ¿verdad?, que son anacrónicos, que no tienen, digamos, la posibilidad de aplicarse de manera correcta, y en esa dirección pues hemos visto estas manifestaciones. La que sigue, por favor. Perdón, que aquí, don Mario, tal vez es importante tomar en consideración que cuando se habla de simplificar el sistema de impuestos, podríamos aludir básicamente a dos aspectos. Uno de ellos es la reducción de impuestos existentes, como en algún momento se ha planteado con el tema del IVA, que ya lo decía Germán, pues es uno de los impuestos más recaudadores a nivel internacional, y traerlo a la baja pues es complicado y podría resultar más bien en problemas adicionales para el país. Pero la otra forma de simplificación de un sistema de impuestos también es el eliminar impuestos. Y en Costa Rica, como bien ustedes lo han estado diciendo, pues se puede pensar, sí, en una lista, pero es una lista muy corta de impuestos a eliminar, porque básicamente serían aquellos cuyo gasto de gestión por cobro es mayor a la recaudación que se obtiene. Entonces,
si bien los partidos lo mencionan, como lo hemos venido diciendo, no ahondan en cuál es el procedimiento real de simplificación, si es la eliminación o si es la reducción. Correcto. Y otra idea que se había lanzado a la palestra en algunas ocasiones era la simplificación total del sistema, migrando a un sistema de tributación plano, que por algunas personas lo mencionan, y es establecer una tarifa bajita sobre el ingreso bruto de la mayoría de los contribuyentes. Pero esto se ha ensayado en otros países, fundamentalmente en algunos que están ubicados en lo que era la antigua cortina de hierro en Europa del Este, y son sistemas que se han aplicado sin pena ni gloria, ¿verdad? Y también lo hemos visto en la región, concretamente en Belice, pero son economías muy chiquitas, muy sencillas, ¿verdad? Muy de poco movimiento, y realmente esto no ha mostrado en la dinámica internacional ser una salida positiva. Era la antesala lo que veníamos comentando, ¿verdad? De reducción de impuestos o no más impuestos, ¿verdad? Y ahí es donde se ha colocado, digamos que la mayoría de los partidos, ¿verdad? Hay un clamor generalizado, popular, que recogen algunos de estos movimientos, de ya no más impuestos, ¿verdad? No solo no crear nuevos, sino buscar la posibilidad de reducción de impuestos, en donde, como ya nos platicaba, nos indicaba don Germán, pues eso no es una posibilidad real, ¿verdad? Decir eso en la situación actual que se encuentra nuestro país resulta prácticamente un discurso sin contenido, casi que vacío, porque es muy difícil, sumamente difícil la tarea de, tal vez podría decirse, bueno, no más impuestos, ¿verdad? No crear mayor categoría de contribuyentes adicionales, pero la reducción de impuestos es un tema complicado, porque si yo elimino impuestos, si los quito, tendría necesariamente que buscar un sustituto, y eso sería a través de otro impuesto, ¿verdad? Entonces, son posiciones, digamos, antagónicas, contradictorias entre sí. Y esto lo hemos escuchado a Costa Rica Justa, ¿verdad? El Movimiento Socialdemócrata Costarricense, Encuentro Nacional, Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Por ahí doña Linet ha dicho algo de esto. Obviamente la Unión Liberal, ¿verdad? Que es una reexpresión de otras fuerzas políticas que también están presentes, pero que han cambiado un poquito de apariencia, pero siguen con la misma tesitura, ¿verdad? Que es atacar todo lo que tenga que ver con nuevos impuestos, porque se ha visto o se ha identificado, y más al calor de la pandemia, que la creación de nuevos impuestos se traduce o significa, en términos generales, un atentado contra la reactivación económica, que ese es el otro tema que se ha puesto sobre la balanza, ¿verdad? Y es cómo hago yo para reactivar una economía si implico en la ecuación mayores impuestos. Nada más aquí para aclarar, Iván y Mario, que en esta lámina también propone reducción de impuestos el Partido Progreso Social Demócrata de Rodrigo Chávez. Sin embargo, la propuesta de él más fuerte es a crear impuestos. Es una propuesta más dura, Rodrigo Chávez, del Partido Socialdemócrata, en el control del gasto y en más impuestos. A veces tiene temas de reducción en el plan de gobierno, pero es más fuerte la propuesta de él a aumentar impuestos. Nada más quería aclararlo. Adelante, Ivania, la siguiente lámina. Sí, muchas gracias. También, y era un poco lo que ya veníamos mencionando a lo largo de esta exposición, ¿verdad? Que es la eliminación de impuestos cuyos costos de administración y gestión, ¿verdad? Fiscalización son mayores a los recursos que proponen, te dejan pérdidas. Y este ha sido el abanderado, ¿verdad? Liberal progresista, Nueva República también, Unidad Social Cristiana y Nueva Generación. Lo que pasa es que esto es complicado porque si yo no tengo una claridad, no tengo un entendimiento de cómo o de dónde obtiene el Estado costarricense los recursos y cuáles son los impuestos más importantes, pues es difícil hacer esto. Y repito, en un entorno en donde todavía tenemos manifestaciones de riqueza que por diferentes razones pues se ha decidido, dejar fuera del campo. Y rebajo de la tasa impositiva al IVA, pues la ha tocado también
liberal progresista de alguna manera, y me parece que también el otro día escuché decirlo en una entrevista que le hicieron a señor Fabricio Alvarado, en donde él sí habló de una reducción al 9%, del 13 al 9%. No le entendí claramente si fue de manera temporal o sería, yo creo que temporalmente, pero esto es complicadísimo porque el IVA es ahorita uno de los impuestos de mayor preponderancia para el Estado costarricense. Además, Mario, hay que tomar en cuenta que nuestra tasa de IVA es del 13% y a nivel general, si bien Costa Rica tiene las tasas de impuesto más altas dentro de los países OCDE, una de ellas es renta, que estamos en tasa de 30, más dividendos llega a 40.5, y deberíamos andar en 25, 27%. En cuanto al IVA, tenemos una de las tasas más bajas del mundo. La tasa promedio de IVA en el mundo anda en 17, 18, 19 y hasta hay países del 20%. Por lo tanto, este tema de tasas de IVA deberíamos de entenderlo en una realidad diferente comparativamente hablando. Sí, muchas gracias. En efecto, sí, el tema del IVA, como impuesto indirecto que es, impuesto que grava el consumo, pues se le ha caracterizado como un personaje negativo en la película y entonces se le han enderezado las baterías. Recordemos la discusión de la canasta básica, ¿verdad? Que costó también un poquito de fuego y sangre, y otras discusiones que se han dado en torno al IVA. Algunas personas más bien hablan de subirla. Como discurso general, algunos han mencionado el tema. Pasemos a la siguiente, por favor. Ok, impulsar reforma fiscal contra zonas francas, ¿verdad? Esto, obviamente, son dos partidos fundamentalmente, o al menos los que han oído esto, lo han abordado directamente, a sabiendas, digamos, del costo político que tiene, ¿verdad? Que es el Partido de los Trabajadores, el Frente Amplio, que ellos consideran que es incorrecto el que exista un feudo de carácter tributario y en el que algunas empresas multinacionales pues vengan a nuestro país, no contribuyan para con los gastos del Estado, al menos de manera directa, y que ese Estado paralelo, ese mundo contributivo paralelo, no es correcto porque ellos parten de la premisa o de la idea de que debería necesariamente obligarse a estas empresas a contribuir para con los gastos del Estado de manera directa, y se olvida un poco, ¿verdad?, el espíritu de las zonas francas, que lo que persigue es atraer inversión extranjera, modificando la carga tributaria para ellos y traer y generar empleo aquí en Costa Rica. Algunas personas de estos movimientos dicen que esto no es correcto porque fomenta un sistema que no es inclusivo, ¿verdad?, de la realidad económica costarricense, y que esa generación de empleo o esa creación de oportunidades es solo para personal calificado, ciertas características, y que de ese modelo económico están quedando por fuera muchas personas y que no se está haciendo nada al respecto. Y entonces que estas personas deberían sobrellevar también parte de esa carga, y que seguimos como en el tiempo de la colonia, pues cambiando oro por espejos, y que entonces el pueblo costarricense es el engañado. Sin embargo, en esto no hay mayor posibilidad de actuar. Recordemos que el gobierno de Costa Rica ha firmado acuerdos con estas entidades. Al menos habría que respetar, digamos, la terminación de estos acuerdos, o que estos acuerdos lleguen a su fin, y pues una modificación drástica, sin lugar a dudas, provocaría una desbandada de estas empresas. Hay gente que sostiene que no, ¿verdad?, que no es cierto, que es un cuento de camino para que no se haga nada al respecto. Pero repito, aquí hay varias posiciones. Una es quitar la exención, y otra es lo que la que se ha mencionado, es dejarle el impuesto al dividendo a estas compañías, ¿verdad?, cuando saquen. Y en esto, pues la Administración Tributaria ha regulado muy de manera cercana el tema de las empresas de zona franca, pero este es otra arista de la discusión, ¿verdad?, que ha provocado que se
se generen este tipo de discusiones entre propios y extraños. Siempre sobre esta temática tenemos posiciones para mantener o modificar ya no la posición recalcitrante, ¿verdad?, de eliminarlas o grabarlas, sino la de hacerle ciertas modificaciones a las zonas francas para promover, por ejemplo, la incorporación de empresas pequeñas, ¿verdad?, lo cual es interesante. Lo que pasa es que esto también tiene sus detractores porque es sacar a contribuyentes locales que de alguna manera están pagando impuestos y someterlos a un régimen de zona franca a no pagar, ¿verdad? Entonces, esta es una propuesta que cuesta un poco digerirla o entenderla en su justa dimensión, ¿verdad? Yo entiendo favorecer el emprendedurismo, favorecer la creación de empresas pequeñas, etcétera, pero incorporarlas en zona franca es la parte que a mí no me queda claro. Y sobre esto, pues muchos de ellos han hecho manifestaciones en esta dirección, queriendo ser innovadores, ¿verdad? Liberal Progresista, Nueva República, Unión Costarricense, Unidad Social Cristiana, Unidos Podemos, Unión Liberal, ¿verdad? Y pareciera que proponen una especie de híbrido en donde algunas empresas locales pequeñas, fundamentalmente las pequeñas, podrían entrar a un régimen, digamos, simplificado, amparándose la ley de zona franca. Yo personalmente no veo la necesidad porque esa zona franca es otra realidad, pero sí se ha manejado la idea de crear un régimen especial, transitorio, para que pequeñas empresas y medianas empresas pues gocen de algunas tarifas diferenciadas o reducidas, como quiera llamarse, y puedan eventualmente crecer. Y una vez que sean grandes, hagan la tarea como la tenemos que hacer el resto de los contribuyentes, pero un poco ha sido la discusión en esa dirección. Bueno, el tema de la Dirección General de Aduanas, esto, repito, va un poquito de la mano con el tema del contrabando. Nueva República es la que hace la mención de estos temas, pero también hay otras fuerzas políticas que al menos en entrevistas han hecho alusión a esto. El famoso tema de los escáneres, ¿verdad?, que algunos dicen que muchos años no han podido ponerse a funcionar sin que haya una explicación razonable o lógica para esto. Pero sí, y de hecho, uno de los proyectos que está en la agenda para negociación con el Fondo Monetario Internacional, pues incluye una modificación a aduanas. Fortalecer la dirección de aduanas, pues es un tema muy amplio, muy complejo y que tampoco se dice realmente. Bueno, la disminución de las cargas sociales, ¿verdad?, que eso es un tema muy controvertido en la pandemia, ¿verdad? Pues prácticamente a esta institución se le ha dado una condición de entidad casi que intocable, ¿verdad? Pero se ha puesto en evidencia que no todas las cosas se hacen bien. Han habido remesones importantes dentro de la caja. Hay personas que han dejado sus puestos porque consideran que o han hecho ciertas cosas que no se han considerado atinadas. Y en el tema de las cargas sociales, que por ahí también hay una discusión importante con los trabajadores que no son independientes, se les considera independientes. Ha habido una discusión sobre si poner a contribuir a las cargas sociales también a las personas que reciben rentas pasivas como alquileres o que reciben dietas de juntas directivas, ¿verdad? Todo eso está en la palestra, hay varias acciones de inconstitucionalidad. Es un tema complejo, convulso, complicado de atender, pero en ese orden de ideas, ¿verdad?, plantear una disminución de cargas sociales, ya sea de manera transitoria o para ciertos grupos de contribuyentes, en esa dirección pues encontramos al Movimiento Social Demócrata Costarricense, al Partido de los Trabajadores, lo cual llama la atención, Liberal Progresista, Nueva República, Unidos Podemos, entre otros grupos. Pero repito, esto es un tema que se evita o no se quiere discutir con amplitud por la situación que está viviendo nuestro país y el tema de la pandemia. No, Mario, aquí también es importante acotar, como lo hicimos ahora hablando del tema de la informalidad, que Costa Rica tiene con la OCDE el compromiso de disminuir cargas sociales. Recordemos que es uno de los países con las cargas sociales más altas, a donde estamos hablando de que es básicamente un 9% para el obrero y un 26% para el lado patronal.
Entonces es un tema complicado de abordar, pero sí es uno de los grandes temas pendientes que tiene Costa Rica con la OCDE. Sí, en efecto, es un tema importante. Y el otro aspecto es hacer una revisión una vez más, ¿verdad? Recordemos que esto de la eliminación de las exoneraciones o dispensas legal del pago de la obligación tributaria es un tema que desde el inicio de la década de los años 90 se ha hecho un esfuerzo importante en eliminar exenciones, porque las exenciones que no están basadas en criterios de política económica, generación de empleo, de favorecimiento de ciertas actividades económicamente deprimidas, pues son nocivas, porque en nuestro país, cuando eliminamos o dispensamos a personas del pago de los impuestos, pues lo que estamos poniendo es al resto a contribuir con esa carga pública. Entonces es una tarea también importante en la agenda de cualquier gobierno, pero quienes han externado preocupación por este tema de las exoneraciones ha sido el Partido Nueva República y Progreso Social Democrático, que ya lo había mencionado don Germán, ¿verdad? Que él sí tiene un enfoque más de carácter fiscal en sus manifestaciones, en sus planteamientos, porque él considera que para poder tener algún éxito en enderezar la barca, pues debe hacerse un remozamiento importante en todo lo que tiene que ver la temática. Aquí también importante acotar que las exoneraciones bajaron muchísimo con la aprobación de la ley de fortalecimiento, porque ya con ella, pues el IVA comenzó a aplicar prácticamente en todos los bienes y servicios y pues la renta viene a gravar ya toda ganancia de capital. Entonces digamos que esas exoneraciones o esa cantidad de exoneraciones que existía antes, pues se vio ya muy remozada, como lo dice usted, con la entrada en vigencia de la ley de fortalecimiento. Correcto, correcto. La siguiente. Sí, y el otro tema, ¿verdad? Que es el otro aspecto que ha sido complicado de revisar, ¿verdad? Discutir, es la racionalización del gasto. Y en todos los eventos que uno toca este tema fiscal, encontramos el problema de que hay que reducir el gasto público. Se dice, el gasto público debe reducirse de alguna medida. Está, por ejemplo, el tema del empleo público, ¿verdad? Que fue como la primera manifestación clara sobre la reducción, orientación del gasto público, pero sin lugar a dudas, este es un tema que en todas las propuestas que hemos visto o hemos analizado, se ha quedado bien. Todo el mundo la menciona, ¿verdad? Todo el mundo dice que hay que hacerlo, pero nadie dice cómo. Y el problema es ese, ¿verdad? Que ya se ha visto alguna propaganda, los anuncios, especialmente de sindicatos, ¿verdad? Que dicen que no vote en contra de sí mismo. Y es porque esto es tocarle los huevos al aire. O sea, la racionalización del gasto público, hacer una priorización de qué es más importante o qué es menos importante, pues es un tema siempre delicado. Y el problema es que muchos de los recursos ya existentes pues están comprometidos. Entonces, como vemos, esto es un tema que toca Alianza Demócrata Cristiana, Acción Ciudadana, Encuentro Nacional, Acción Nacional. Me tocó escuchar el otro día a su candidato, el señor José María Pérez, que no va a quitar a nadie, no va a despedir a nadie, que él no ve el Estado creciendo, pero parece que considera que no es el momento de reducirlo. Y hay otras propuestas como la libertad progresista que sí son más agresivas en esa dirección. Racionalización del gasto público, ¿verdad? Eliminar los suntuarios, lo ha dicho también el Partido Republicano Social Cristiano, la Social Cristiana, Unidos Podemos y más que todo los partidos de centro derecha son los que se han ido por este derrotero. Si nos movemos más hacia la zurda, pues a la izquierda, pues vamos a ver que la posición es un poco más taimada, ¿verdad? O más atemperada. Quedó Mario, aquí tal vez es importante recalcar, como lo decía Germán al inicio, que el presupuesto de la República básicamente tiene dos componentes, gasto e ingreso. Entonces, para aquellos partidos que de alguna forma están proponiendo
la reducción de impuestos, o sea, indiscutiblemente tendrían que traer a la mesa también la racionalización del gasto público, y con ello recordemos que el gasto está compuesto por su rubro más grueso con salarios. Y como bien lo decía usted ahorita, pues esto es algo que toca directamente al electorado que no gusta, y por ende no pasa de ser un discurso populista de muy difícil ejecución. En efecto, así es un tema de nunca acabar, y ponerle las banderillas al toro, como se dice popularmente en este tema, no es una tarea sencilla, porque hay que empezar a eliminar, tal vez un primer paso interesante es la ley de empleo público, porque por lo menos ordena la casa, ¿verdad? Y no tenemos feudos dentro de la administración, escalafones salariales diferenciados, producto de distorsiones por convenciones colectivas, fueron negociadas no de la manera más feliz para no herir susceptibilidades, pero es un tema también que todo el mundo dice que hay que entrarle, pero no tenemos claridad de cómo. Tenemos también lo que don Germán le dedicó un buen rato, que es la revisión de la regla fiscal, y sí, yo he visto a algunos candidatos tocar este tema. Algunos de ellos lo que han sostenido es que debe sacarse de la regla fiscal el tema de la obra pública, el tema de las inversiones en activos, ¿verdad?, de largo plazo, y que eso le pone una camisa de fuerza al gobierno. Lo que pasa es que todas esas posiciones son muy bonitas, también se habla de eliminarla en lo que es la atención del gasto social. Bueno, ¿cuál es el gasto social que se debe eliminar? Lo que pasa es que esto no funciona. Estas propuestas híbridas, veamos lo que ya pasó con las municipalidades, afortunadamente. Se eliminó a las municipalidades por una presión política de la regla fiscal, y no ha tenido esto un buen suceso. Entonces, la regla fiscal, como bien la explicó ampliamente don Germán, desde el principio es una herramienta que es un termómetro que permite mantener las aguas calmas mientras se toman otras decisiones. Yo creo que dar un paso en sentido contrario es equivocado. Pero sí hay gente que habla, ¿verdad?, de eliminarla. Costa Rica justa, ¿verdad? Rolando lo ha dicho abiertamente, que al menos debe eliminarse ciertos componentes, lo cual, con todo respeto, para mí es un discurso, repito, populista, ¿verdad?, de los trabajadores, obviamente, Frente Amplio también, ¿verdad?, debe eliminarse, que eso es una mordaza, etcétera, etcétera. Pero sí hay otros grupos que la adversan totalmente. Yo es lo único que he escuchado que es a don Rodolfo Pisa indicar que sí debe mantenerse totalmente, y a don Rodrigo Chávez también rescatan las bondades de la regla fiscal, pero de ahí hay de todo en la vida, señor. Tengo gente que está a favor, otra que hay que limitarla, pero los que hablan de limitarla, ¿verdad?, son estos tres movimientos, o al menos parcialmente. Y la otra cara de la moneda, ¿verdad?, es quienes están a favor, Liberación Nacional, República, Mexicano Social Cristiano, Progreso Social Democrático, Unidad Social Cristiana, algunos otros partidos como el Rodolfo, ¿verdad?, que sí lo ha dicho abiertamente. De hecho, bueno, fue uno de los arquitectos, al menos desde el gobierno, de promover esta regla, pero sí es un tema que ya estaba en la Constitución. Es decir, si nosotros analizamos la Constitución, desde la Constitución hablaba desde hace muchos años de que el Estado no debe sufragar el gasto ordinario, y eso es lo que desafortunadamente hemos venido haciendo por muchas décadas, y es un poco la situación que se ha convertido hoy en crítica. Pero ya la estructura de los dos ciclos presupuestarios que encontramos en la Constitución para el gobierno central y para las entidades descentralizadas, el constituyente del 49 había pensado en dos ciclos presupuestarios, lo técnico que se manejara en el ciclo presupuestario de la administración descentralizada, y lo que tuviera que ver con temas políticos en el sistema presupuestario del gobierno general central.
pues estas reglas ya estaban debidamente establecidas, sin embargo se reforzó con esta famosa regla fiscal que ha creado también discusiones entre propios y extraños. Aquí, Mario, en el tema de implementar la ley marco de empleo público, que es la otra parte del presupuesto muy importante, solamente hay claridad en los planes de gobierno que están a favor de esta ley, que como lo explicamos al inicio, es fundamental para evitar el crecimiento del gasto, es Liberación Nacional y Unidos Podemos, que tienen claridad en el plan de gobierno de que sí están a favor de la ley de empleo público. Los demás partidos no tienen mayor cosa sobre este tema. Ivania, no sé si tenemos alguna otra lámina. Y hay un partido que es el de José María Figueres, que también lo dice de alguna forma claramente, la posibilidad de buscar el crecimiento económico como un aspecto que tiene que ver con la mejoría de la situación de los ciudadanos como tal. Es decir, lo que yo les dije al inicio, si al final logramos que el país crezca, hay más posibilidades de que haya ingresos y tendríamos más posibilidades de tener cubierto algunos gastos. Por el contrario, si el país no crece, si el país se deprime, va a ser más difícil la situación complicada para recaudar impuestos. ¿Alguna otra lámina? Sí, esto se refiere a promover la venta de activos ociosos del Estado, justamente. Sí, aquí en la venta de activos ociosos, Fabricio Alvarado la que propone es un tema bastante complejo porque no hay claridad total de qué se está hablando, no hay detalle. No es aquí un tema de vender instituciones públicas, sino vender activos ociosos, y se dice en el plan de gobierno en la República, Fabricio Alvarado, pero no está con claridad de qué se está hablando. En el caso de otros partidos como el de Eli Feinsack, sí se habla de esta posibilidad de vender la Fábrica Nacional de Licores, de hacer alguna fusión de entidades del sector social o inclusive de Recope. Pero eso es a nivel de instituciones. A nivel de activos ociosos no hay claridad total de qué se está hablando. Con el tema de la concesión de obra pública como un acto por medio del cual el Estado puede hacer negocios junto con la empresa privada para desarrollar proyectos públicos como la carretera que tenemos a Punta Arenas, no hay mayor oposición, partidos que se oponen totalmente y que estamos claros al tema de la corrupción, precisamente en concesión de obra pública, pero es el Partido de los Trabajadores el que dice que se acabará la concesión de obra pública definitivamente en Costa Rica si ellos llegan al poder. Ahí hay una claridad total de la forma en que lo tiene planteado. Recordemos que si tenemos ingresos limitados y que todo lo hacemos para cubrir gastos ordinarios y gastos financieros, y si hay una regla fiscal que impide el crecimiento del gasto, ¿a dónde está el escape para hacer obra pública? Por concesión. Precisamente, nadie puede justificar que hay que reducir la regla fiscal o que hay que modificar la regla fiscal para hacer más inversión si lo podemos hacer por concesión de obra pública, en donde es el empresario privado el que lo hace, lo explota por una cantidad de años y después se lo entrega al Estado. Y eso es una forma correcta de que el Estado, sin dinero hoy, tenga obra pública de muy buen nivel. No sé, Ivania, si tenemos alguna otra lámina. No, básicamente aquí tal vez, Germán, de entrar ya en la etapa de conclusiones, ¿no? De todo lo que hemos hablado y tomando en cuenta que tenemos 25 partidos políticos con candidato a la presidencia, tal vez hacer una distribución de cómo están un poquito organizados esos partidos políticos. Podríamos hablar básicamente de partidos de izquierda, partidos de centro izquierda, partidos de centro como tal y partidos de centro derecha y derecha, donde los partidos de izquierda básicamente lo que buscan es aumentar el gasto y proponen un poco más de impuestos. Los partidos de centro pues no quieren más impuestos y evidentemente tampoco quieren más gasto. Pero los partidos de centro derecha van más bien hacia la reducción de impuestos asociada de forma inevitable y concomitante también a una reducción del gasto. Esa es la manera en la que tal vez podrían clasificarse los 25 partidos que tenemos hoy en día. Así es, entender que los partidos, y aquí no estamos clasificando ningún partido o ninguna tendencia, sino digamos por las propuestas fiscales que hacen. Los partidos que están a lo que podríamos llamar al lado izquierdo son partidos que pretenden más impuestos, reforma a los impuestos, cobrar más impuestos, y por otro lado pretenden aumentar el gasto. Muchas veces se habla de aumentar el gasto, se habla del gasto social y el gasto de inversión, pero si ustedes
realiza más lectura de los planes de gobierno, lo que usted hace es buscar la protección de cierto sector de donde el partido más pertenece. Es decir, uno entiende que Costa Rica tiene un 20% de pobreza, donde el 10% de pobreza extrema. Entonces, si uno lo que pretende es tratar de beneficiar a esa población, que es 1 millón de personas, 450,000 familias, y orientar el gasto a esas familias, uno diría, esa es la forma correcta. Ahí sí hay que aumentar el gasto, ahí sí hay que sacar a esas familias de la pobreza, ahí sí hay que lograr que se permita corregir la terrible regla de la trampa de la falta de educación. La trampa, la falta de educación es que esas familias no van a poder salir, porque siempre van a seguir ganando 200,000 colones por mes y eso no les va a permitir salir adelante. Hay que ir a ayudarles a las familias. Bueno, ahí hay una falta de cuál es el sector al que yo voy a proteger con esos gastos. Tenemos el sector más hacia la derecha, por decirlo de alguna forma, como bien lo dice Ivania, que es un sector que lo que dice es 0 impuestos y hay que reducir gastos. Lógicamente buscan un Estado más pequeño, digamos, entre comillas, más eficiente, y de esa forma entonces no necesita más ingresos. Y el cúmulo de partidos que son de centro, que lo que pretenden es sobre todo tener este equilibrio como lo hemos manejado con la regla fiscal, que me parece que es, para terminar mi conclusión, como resolver el tema a lo costarricense. Limitémonos en gasto, hagamos un esfuerzo en impuestos y ayudemos a las partes del presupuesto para poder salir adelante con tiempo, sin que nos ahogue, sin que venga el Fondo Monetario y nos ponga una camisa de fuerza que no podamos cumplir. Ok, básicamente, pues en resumen general, el análisis que nosotros hacemos de los planes de gobierno, lo que podemos ver es que hay carencias importantes, principalmente respecto de cómo se van a ejecutar las propuestas que contienen esos planes de gobierno y los planes de acciones concretos, específicamente en cuanto a plazos y a recursos que van a destinar estos partidos políticos para la ejecución de esas acciones. Ese es el gran faltante dentro de los planes de gobierno que hemos analizado hasta el momento. Yo no sé, Mario y Germán, si ustedes a este respecto tienen alguna apreciación adicional. Sí, de mi parte, yo creo que esta conclusión es importante. Son muy poquitos, para no decir ninguno, muy poquitos los candidatos que cuando se les hace una consulta o se les pregunta algo concreto de su plan de gobierno, pues dice el cómo. El cómo es el gran ausente. Y esto es un tema que compromete, ¿verdad? Porque los planes pueden estar muy bien elaborados, con muy buenas intenciones, pero al haber esta ausencia de plazos, de recursos, de cómo llegar ahí, le embarga a uno un poco de tristeza porque no hay claridad, y esto es lo que ahora más que nunca se necesita. Don Jorge, ahí estaríamos. Perdón, una digamos, última, sí, Germán, nada más. Ivania. Tomando en cuenta de que hay 25 partidos políticos optando por la presidencia, como ya se lo dijimos, el número más alto históricamente para Costa Rica hasta la fecha. Nada más concluyamos ya de forma final y general que pues ese alto número de partidos políticos lo que va a generar es una elevadísima fragmentación en el escenario electoral, que está también asociada a una alta desafiliación partidaria que a su vez conduce a la disminución de la participación ciudadana y evidentemente a una mayor volatilidad electoral. ¿A qué nos referimos con mayor volatilidad electoral? Esto no se va a hacer, o sea, no se va a decidir hasta el domingo y lo hemos visto de forma clarísima reflejado en las encuestas. Hay una alta cantidad del electorado indeciso aún hoy en día. Aquí no hay nada escrito, el domingo todo puede cambiar. A pesar de eso, recordemos que no son solo 25 los partidos políticos que están optando por un escaño en el Congreso, sino que son mucho más, son 38, y eso nos va a llevar, en caso de fraccionar el voto, a una gobernabilidad muy, muy compleja. ¿Por qué? Porque la adopción de decisiones a nivel de Asamblea Legislativa se nos va a volver aún más inmanejable. Entonces, digamos que el escenario electoral es incierto. Recomendaciones por nuestra parte, salgan a votar el domingo y creemos sensatamente que habrá una segunda ronda.
Sí, Ivania, para terminar, la minoría más alta son los indecisos, Correcto. con un 34.2%. Entonces, ahí es donde está el juego de lo que ellos vayan a hacer el próximo domingo, y ver cuál es el partido. Posiblemente otra probabilidad muy alta es que haya segunda ronda, pero eso es un tema que veremos el domingo. Sí, bien, no, muchísimas gracias a todos, don Mario, Ivania, don Germán. Me encanta la conclusión de Ivania con respecto al Congreso, es decir, no solo vamos a elegir presidente, sino que el tema del Congreso es realmente importante, pero bueno, eso lo podemos dejar para otro webinar una vez que ya sepamos cómo va a quedar esa asamblea. Que eso es bien relevante. Yo creo que ya estamos claros de que va a haber una segunda ronda, pero no estamos claros de cómo va a quedar la asamblea y eso es clave. Eso es clave para la posibilidad de ejecución de los próximos 4 años. Nada más, ya estamos sobre la hora, 5 minutos para una pregunta del público. Dice una consulta: ¿por qué no aplicar la curva de Laffer para el IVA, renta y demás que ha funcionado en Irlanda? Madrid es una parte muy teórica, en realidad, pero bueno, donde ya se llega a una tasa de impuestos donde más bien la recaudación disminuye. Así es. Dice sobre aumentar la base contributiva en el municipio de Capitán Sarmiento, se eliminaron más de 100 impuestos y la recaudación aumentó un 60%. Entonces, más de 200 nuevos emprendimientos. ¿Y por qué priorizar la supervivencia de las finanzas estatales y no la de los contribuyentes que cargan con más de 100 impuestos? Son 3 preguntas ya para ir concluyendo. Sí. Tal vez, don Germán, usted estaba comentando sobre la del AFER. Sí, el tema de la curva Laffer es una curva que no sé si en Costa Rica la desarrolla política económica o el Banco Central, y tenemos ese punto en donde si yo aumento los impuestos, disminuye el nivel de producción y por lo tanto disminuye la base gravable sobre la cual se pagan los impuestos y en consecuencia el Estado recauda menos. Entonces, si hace una lógica contraria, al aumentar el impuesto hay menos recaudación. Y ese punto hay que saberlo porque entonces podríamos estar cayendo en que si yo sigo aumentando impuestos, más bien no voy a generar, sino que voy a destruir la economía. No conozco exactamente cómo estamos. Lo único que nosotros decíamos es que en el caso de IVA, a nivel comparativamente hablando, nuestra tasa es de 13%, en el mundo comparativamente es más alta. En renta sí estamos dentro de las tasas más altas, con 30%, que con impuestos a los dividendos sube a 40.5% y los países miembros de OCDE están en 25 o 27%. Y lo que decía Ivania, que Costa Rica lo que tiene muy alto es la recaudación a nivel de la seguridad social. Entonces, podría ser que un análisis del Laffer nos pueda ayudar a establecer cuál es esa elasticidad de la recaudación respecto a los contribuyentes y a la variación en la tasa, pero es un tema importante que deberíamos de correrlo o pedirle a algún economista que nos haga esa variación. La otra, don Jorge, ¿cuál era? La otra es básicamente un poco, y acá no quisiera entrar, lo que plantean algunos candidatos de eliminar una gran cantidad de impuestos y que ya hay una evidencia empírica en el municipio de Capitán Sarmiento, donde se eliminaron más de 100 y la recaudación aumentó en 60%, creándose más de 200 nuevos emprendimientos. Sí, ese es un tema muy complejo, es un tema de política económica bastante difícil de manejar. Hay que hacer un análisis mucho más profundo, posiblemente hay que apostar. Yo apuesto a la economía, yo apuesto a que la economía es más importante que crezca y fortalecerla y darle elementos para que crezca y ahí automáticamente aumenta la recaudación, sí o sí, eso lo tengo claro. Pero habría que analizar qué se hace. Creo que Costa Rica, por otro lado, también tiene un nivel de Estado muy grande y ahí nos están yendo muchos impuestos en varias instituciones que hasta, como se dice, duplicadas existen. Sí, en eso estamos de acuerdo, Germán. Hay que como que desenredar un poco el nudo en el que en estos momentos estamos. Dice, aquí es una pregunta muy normativa: ¿por qué priorizar la supervivencia de las finanzas estatales
y no la de los contribuyentes que cargan más de 100 impuestos. Esto es poco relacionado con la anterior y Esto bueno, sí ya nos- eso es un tema de un modelo económico, me Eso es. parece a mí ya creado de hace 50 años, Eso más es, de eso es. 50 años, que definitivamente en su momento histórico tuvo validez, pero definitivamente eh, en estos momentos ya se ha agotado. Y bueno, justamente por eso es importante salir a votar el domingo y iniciar las posibilidades de ver un cambio en esta parte de finanzas públicas, de Estado, de descentramiento de la actividad económica. Ya nada más a manera de conclusión, Jorge, uno, nada sí. más, es un tema filosófico del tipo de Estado que queremos. Queremos un Estado Ujú. más pequeño, más eficiente, solo a temas de prioritaria necesidad, o queremos un Estado más social, más grande, que incurra en más gastos, algunos diríamos ineficiente, otros quieren todavía un Estado más grande. Es decir, aquí es toda una tendencia que hay que se mueve en una banda que va derecha, izquierda, centro, todo lo que usted, como usted dice, don Jorge. Y aquí lo importante es salir a votar, porque ahí usted defiende la posición que usted quiere. Les voy a decir dos eventos rapidísimos. El Brexit en Londres, no fueron a votar los que estaban a favor de que no se diera el Brexit, perdieron, no les está yendo tan bien. En Chile no fueron a votar las últimas elecciones una gente importante, una alta gente que no fue a votar Abstencionismo. y Ujú. quedó un partido que ahora se dice que no es de la mayoría de todos. En Honduras no fueron a votar una parte importante y ya hay problemas en el Congreso. Evidentemente la solución la tenemos cada uno de nosotros yendo a Así votar. es, así es. Así es. Bueno, yo creo que estamos clarísimos en la invitación a votar a todos de la relevancia de este tema, del tema de las finanzas públicas. Se va a seguir hablando. Ya los impuestos tocan el bolsillo de cada uno de nosotros casi todos los meses. Bueno, y estacionalmente en varios momentos del año. Y bueno, y se sienten, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias, don Germán, Ivania, don Mario. En nombre de la FICE y de Grant Thornton, muchísimas gracias a todos los participantes. Los esperamos para el próximo webinar. Feliz día. Gracias, buen día. Gracias, Gracias, hasta Gracias. Iván. luego. Mario, gracias. Chao.